Un joven había cometido un delito de esos que no son tan graves, pero que requieren perder su libertad por unos cuantos meses. Este joven, después de salir de la prisión, sale de su casa hacia la calle con voces de júbilo, proclamando su libertad con mucho entusiasmo. En ese entusiasmo de proclamar las glorias de su libertad, empieza a manotear por la calle de una manera jubilosa. Va pasando una persona mayor de edad y le pega un manotazo en su nariz, a lo cual el hombre le llama y le dice: joven amigo, ven, te quiero comentar algo. Es cierto que tu libertad es magnífica, pero tu libertad termina donde empieza mi nariz. Ten mucho cuidado con tu libertad. Hermanos, es verdad que nosotros ahora en Cristo somos libres. Tenemos la libertad. Tenemos esa libertad en Cristo, pero esa libertad tenemos que cuidarla. Usted tiene libertad para hablar, pero su libertad tiene un límite. ¿Cuál es el límite de su libertad? No calumnias, no chismes, no mentiras. Ese es el límite de la libertad. Usted tiene libertad para comer lo que se le antoje. Al final y al cabo, pues usted es libre de comer lo que usted quiera. Pero usted tiene una restricción. ¿Cuál es? No glotonerías, no excederse. Nosotros tenemos libertad. Ahora, en la etapa adulta o ya los que están en una relación de matrimonio, tienen toda la libertad de experimentar la sexualidad que Dios puso en ellos, pero tiene un límite: no fornicación y no adulterio. Ese es el límite. Entendemos que el cristiano a libertad ha sido llamado por Cristo. Y muchos ya entienden lo que es vivir en libertad en Cristo, o lo que se conoce como esa libertad cristiana. Ya muchos lo entienden. Pero debemos de entender que nuestra libertad tiene restricciones. Que alguna persona que abusa de su libertad, a veces esa libertad que tiene en Jesús, pues la convierte en un libertinaje. Y la Escritura nos instruye, nos exhorta que vivamos como libres, pero que no usemos esa libertad como un pretexto para hacer lo malo. Bueno, eso lo habla en el contexto de una persona que es una libertina, que vive en libertinaje. Pero el cristiano, hablando de su libertad en Cristo, tenemos que ser muy prudentes de cómo manejamos esa libertad ahora en Jesús. Porque usted debe de preguntarse si en el ejercicio de su libertad usted no está excediendo los límites que Dios ha puesto. Tiene que preguntarse eso. Por eso en esta ocasión vamos a continuar viendo lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14. Vaya abriendo su Biblia allí. Romanos 14. Y el título que quiero compartirles de esta enseñanza es Los límites de la libertad cristiana. Repito una vez más, los límites de la libertad cristiana.
Hoy en esta tarde vamos a ver tres cosas, tres verdades. Lo primero que vamos a puntualizar es que debemos de renunciar a nuestra libertad de practicar alguna actividad inofensiva cada vez que pueda hacer pecar a otro cristiano. Lo repito una vez más. Debemos de renunciar a nuestra libertad de practicar alguna actividad inofensiva cada vez que pueda hacer pecar a otro cristiano. Y esto lo vamos a ver en el versículo 13 y 14. Y lo segundo que vamos a estar viendo es usar de la libertad por encima del daño y perjuicio es no amar al hermano y apreciar un alma que Cristo salvó. El estar usando mi libertad por encima de lo que pueda ocasionar daño y perjuicio es no amar al hermano y es no apreciar un alma por la cual Cristo murió, Cristo salvó. Y número 3, veremos que la realidad de la verdadera vida cristiana va más allá de las cosas no esenciales. La realidad de la verdadera vida cristiana va más allá de las cosas no esenciales, y esto lo vamos a ver en el versículo 18, lo que le decía de la verdad, de la segunda verdad en el versículo 15, y hoy me propongo terminar el capítulo 14, si Dios lo permite. Si no, hermanos, pues me voy a detener en el versículo 19. Entonces, Romanos 14, versículo 13 al 23. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo le está hablando en este capítulo al hombre fuerte, al cristiano fuerte y al cristiano débil en la fe. Usted debe recordar, y no se le debe de olvidar, que en la iglesia hay hermanos que son fuertes en la fe y hay hermanos que son débiles también en la fe. Esto, desde el primer siglo, en el comienzo de la iglesia cristiana, ya habían estas dos clases de cristianos, uno con una fe fuerte, sólida, y otro con una fe más débil. Aquí también hay hermanos con una fe fuerte y hay hermanos con una fe
débil. Yo preguntaba en el estudio de la célula que cómo se consideraban los hermanos, si fuertes en la fe o débiles. Y la mayoría dijo, hermano, la verdad yo me considero un hombre débil en la fe, una mujer débil en la fe. Muy pocos se consideraron fuertes en la fe y pues ellos a su propia conciencia, pues creo que respondieron de una manera honesta en cuanto a cómo se consideraban a sí mismos. No sé usted cómo se considera en este momento de los que están aquí presentes, si un hermano fuerte o un hermano débil en la fe. Bueno, Pablo le ha escrito pues a estos hermanos en Roma, en el versículo 10 de lo que vimos la semana pasada, que todos vamos a ser juzgados por Dios. Por eso dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice Pablo. Todos vamos a estar allí presentes en ese día cuando Cristo va a llamar a uno por uno para dar cuentas de sí mismo, de lo que haya hecho en el mundo, en la vida, sea bueno o sea malo. Sabemos esa gran verdad ya. De manera que cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de sí. Usted va a dar cuentas a Dios de la manera como usó su libertad cristiana. Dios nos va a juzgar. Pero les digo que no nos va a juzgar para condenación ni para salvación, sino que en aquel entonces, en ese juicio, en ese tribunal de Cristo, pues Cristo va a dar recompensas, pero también va a dar reprensiones. No sé cuántos de los que estamos aquí vamos a recibir una recompensa de parte de Cristo o vamos a recibir una reprensión de parte del Señor. Esto nos debe concientizar de cómo nosotros debemos de vivir en esta vida de una manera que le agrade a Dios, una manera que le traiga honra y gloria a su nombre. Es una verdad que no se debe de olvidar, que hay pues un juicio en el cual vamos a comparecer todos los cristianos, pastores, diáconos, ovejas, evangelistas, apóstoles del primer siglo, profetas de los años pasados. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es una realidad eminente. Entonces el versículo 13, Pablo dice, en base a lo que ha establecido, dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Esto, hermanos, tiene que entenderse bien, porque el apóstol Pablo le está diciendo a esos cristianos que deben de dejar el juicio mutuo en aquellas cosas que no son esenciales para la fe cristiana. Porque mientras ellos sigan juzgándose el uno hacia el otro, lo único que están haciendo es que se están creando conceptos, a veces errados, equivocados, de los demás. Por ejemplo, usted puede tener un concepto equivocado de un hermano aquí en la iglesia, y ese hermano puede tener un concepto equivocado de usted por algunas cosas que lo vea hacer. Pablo dice, ya no debemos de hacer eso en base a esta verdad. Entonces, el concepto que a veces existe en el hermano débil, ¿quién es? Ese hermano que no ha llegado a un pleno conocimiento de su libertad en Cristo, que piensa que su fe en Cristo no le permite practicar ciertas prácticas que él considera que son erróneas o no buenas o son malas. Ese es el hermano débil, aquel que no tiene una madurez, no tiene un entendimiento de lo que significa vivir en esa libertad cristiana. Y en base a eso, pues él se abstiene de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque él considera que al practicar o involucrarse en alguna actividad, eso le va a ofender a Dios. En cierta manera, el hermano débil está anclado a una especie de legalismo en su vida, que piensa que por hacer algunas cosas
abstenerse de algunas actividades, esto le va a traer el favor de Dios a su vida. Es el hermano débil. Ese hermano débil, pues tiene conceptos en cuanto a su hermano, que debe practicar, que come, que no guarda ciertos días. Tal vez el concepto que puede tener es que este hermano es un libertino, es un hermano poco espiritual. Eso es lo que piensa el hermano débil. Empieza a considerar a todos como pocos espirituales y solamente él es el más espiritual de toda la iglesia, de toda la congregación. Y este es un error porque lo está llevando al orgullo. ¿Por qué? Porque lo está juzgando de esa manera. Sin embargo, el hermano fuerte, ¿quién es el hermano fuerte en la fe? Es aquel que ha llegado a un entendimiento más pleno de lo que significa vivir su libertad en Cristo. Es aquel que se puede involucrar en alguna actividad y que no puede sentir ninguna acusación en su conciencia que de lo que está haciendo sea pecado. Ese hermano que ha entendido de una manera más cabal lo que es estar en esa libertad en Cristo. Pero sin embargo, ese hermano fuerte también puede estar juzgando al hermano débil y puede decir estas palabras o puede pensar dentro de sí mismo: este hermano es un santurrón. El hermano débil es un santurrón, es un legalista. ¿Por qué? Porque él piensa que si no hace estas cosas, se hace mejor delante de Dios. Y empieza el juicio mutuo entre ellos, el uno hacia el otro. Y eso no es lo que el apóstol Pablo está buscando, que estos cristianos actúen de esta manera. El fuerte, dice Pablo aquí, que en vez de estarse juzgando, tanto el fuerte como el débil, pero más bien está enfocado en el fuerte en vez de estar creando conceptos no buenos en cuanto a su hermano en la fe, debe de juzgarse a sí mismo de no poner un tropiezo a su hermano. Dice el versículo 13, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. El fuerte debe de buscar no hacer tropezar a su hermano. Hay una historia acerca de un ciego que caminaba todas las noches por una calle con un candil, con una lámpara. Era ciego esta persona, gracias. Y pasaba continuamente por esa calle. Una persona, cuando lo observó, le preguntó: oiga, señor, ¿por qué si usted es ciego, por qué usa esa lámpara, ese candil, si usted no ve? A lo que respondió el ciego: no es que yo vea la lámpara y que esto me ayude a no tropezar. Lo que quiero es que otros que pasan cerca de mí o van circulando no tropiecen conmigo. Eso es lo que busco, no hacer tropezar a otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que no debemos hacer tropezar a otros con nuestra libertad que tenemos en Cristo. La Escritura nos advierte en algunos pasajes de la palabra de Dios, especialmente en los evangelios. En una ocasión, cuando Cristo dijo que es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel quien ocasiona esos tropiezos. Entonces mi vida tiene que estar en cuanto a la libertad cristiana, dándole un tratamiento de una manera prudente que no pueda hacer tropezar a otro cristiano. Debo de cuidarme de esa forma. ¿Qué es, hermanos, un tropiezo? ¿Qué es un tropiezo? Bueno, un tropiezo nos da la idea de que es un obstáculo contra el que uno puede caer en pie, puede tropezarse. Es algo que se pone encima o en el camino más bien de un hombre para hacerle caer, tanto física como moralmente. Eso es un tropiezo.
Alguien que pone en su camino unas piedras para que usted no avance, para que no siga avanzando en ese camino, pone un tronco, un árbol. Esa es la idea que da el apóstol Pablo de no poner un tropiezo a alguien. Pero Pablo, al usar la palabra tropiezo, lo enfoca más bien en un sentido espiritual. Tanto el fuerte como el débil están en su marcha, en su marcha al cielo, están en el camino de Cristo, está todavía en este mundo como un extranjero, como un peregrino que se conduce a la ciudad celestial. Todavía estamos aquí nosotros. Y en ese camino que tenemos, tanto fuerte como débil, que nos vamos dirigiendo hacia la ciudad celestial, debemos de tener el cuidado de no poner un tropiezo a alguien, a alguno de nuestros hermanos, de tal manera que esto pueda afectar su crecimiento espiritual, que pueda afectar su avance en su marcha hacia el cielo. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. El principio es, pues, hermanos, no poner un obstáculo de crecimiento espiritual al débil, no emplear nuestra libertad cristiana de una forma egoísta que pueda provocar estas cosas de hacer tropezar a algún hermano. Tenga mucho cuidado en esto. Mucho cuidado. Por eso el principio es que nosotros debemos de renunciar a nuestra libertad de participar en una actividad que sabemos que no es mala, que es inofensiva, pero si esto puede provocar que algún hermano peque, un cristiano, nosotros debemos de renunciar a eso, de renunciar. Pablo entendió claramente lo que significa renunciar a la libertad de consumir, en este caso, carne sacrificada a los ídolos, con tal de evitar que su conducta alentara a otros cristianos a pecar o a tropezar. Pablo lo entendió claramente. ¿Quién era Pablo? Pablo era un judío, era un instruido en la ley. Pablo era un fariseo, era un celoso de las tradiciones de sus padres. Era alguien que quería guardar estrictamente la ley de una manera externa. Era alguien que entendía lo que significaba guardar días, lo que significaba comer algunos alimentos. Él lo entendía claramente, pero Pablo aún, con todo ese conocimiento que él traía, al llegar a Cristo, él se da cuenta de que estas cosas que ahora puede tener en Cristo, de practicar una libertad y que él puede comer lo que él quiera, que él puede no guardar ciertos días, él renuncia a estas cosas con tal de evitar que su conducta pueda hacer tropezar a otros. Esto lo quiero ilustrar en más bien en 1 Corintios capítulo 8. Vamos a Corintios capítulo 8, versículo 13. No les voy a leer todo el texto de 1 Corintios 8 hasta el 13, solamente quiero leerles el versículo 13. Dice el versículo 13: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Lo repito una vez más: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué está haciendo Pablo? Está renunciando a esa libertad que tenía de comer, pero dice: si esto va a hacer tropezar a alguno de ustedes, ¿qué voy a hacer? No voy a comer carne jamás, con tal de no ocasionarles esta caída. Nosotros deberíamos renunciar a ciertas libertades que tenemos si motivan a otros a pecar. Deberíamos renunciar a esas libertades
si le están provocando a otros un tropiezo o una caída, un obstáculo para su crecimiento espiritual. Puntualizo en eso en cuanto a ocasión de caer. Ahora, hay ciertas libertades que tenemos, hermanos. Hay libertades. Está la libertad de vestirse. De vestirse no hay como un parámetro o más bien no hay algo así como que usted diga la forma de la vestimenta tiene que ser de esta manera que la Escritura nos diga, tiene que ser en este tiempo así. Lo que sí nos da es que nos instruye en algún principio de cómo nosotros debemos de vestirnos, por ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 2 nos habla acerca de eso. Por ejemplo, alguien puede decir, yo tengo la libertad de vestirme como yo quiera. Una mujer puede decir eso, ¿verdad? Pero ¿dónde está el límite de su libertad de esta mujer cristiana? Su límite está cuando su forma de vestir no puede, o más bien no contribuya a que otros pequen. ¿Sí me explico? Espero explicarme en cuanto a esta libertad. Si la forma de vestir de una manera provocativa despierta el pecado en algunos de los hermanos, ¿qué debe de hacer? Tengo libertad de vestirme, pues, y la tiene su libertad. Pero ¿qué va a pensar? Mi límite está en no hacer pecar a otros con la forma de vestir. ¿Sí me explico? Entonces, si entendemos bien el principio, es renunciar a esta libertad para no hacer pecar a los demás. Deberíamos renunciar a la libertad, por ejemplo, de beber vino, si esto provoca tropiezo en otro, ¿verdad? La Escritura no prohíbe el beber vino. Lo que la Escritura prohíbe es la borrachera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero hermanos, si alguien tiene problemas con el vino, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si a alguien le gusta acompañar su comida con una copa de vino, tiene esa libertad, pero si tiene a alguien que le ofende, es mejor limitarse a no beber vino enfrente de ese hermano. Nosotros podemos usar vino en la celebración de la Cena del Señor. Podemos usarlo. Al fin y al cabo, dice la Escritura, el Evangelio, que cuando se celebraba la Cena del Señor, ¿qué usaban? Era el pan y era el vino, ¿verdad? No habría para mí ningún problema si usamos una copa de vino para celebrar la Cena del Señor. No hay problema para mí. Y si voy a una iglesia y lo hacen con vino real, con vino verdadero, no me voy a escandalizar. Es más, voy a participar de esa celebración con libertad. ¿Por qué? Porque para mí no hay problema. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos aquí en la iglesia, celebrar la Cena del Señor con vino? Porque sabemos que hay algunos hermanos que vienen en un contexto de alcoholismo y que al nosotros darle vino, esto puede provocarles a ellos un tropiezo, una caída, un obstáculo. ¿Y qué hacemos nosotros? Renunciamos a esa libertad, no por causa nuestra, sino por los demás. Que yo podría bien decir, bueno, los que no tienen problemas con el vino, vamos a celebrar la Cena del Señor aparte y vamos a beber vino real. Pero no, hermanos, no es así. No renunciamos a esa libertad, hermanos.
así como Pablo lo está expresando, para no alentar a otros al pecado o al tropiezo. Entonces usted tiene libertades, pero tiene que tener el cuidado de que en su libertad no esté llevando a otros a tropezar. Y sobre todo al hermano débil en la fe. La confianza de Pablo, vamos a Romanos, está en cuanto a esta verdad, es que nada es inmundo en sí mismo. En el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y otra vez viendo el contexto, Pablo pues habla en cuanto a la comida, en cuanto a los días especiales, pero Pablo ha entendido que todo alimento que Dios creó no debe de considerarse inmundo para nada. Tal vez él entendió lo que el Señor Jesucristo habló en cuanto a los alimentos, santificándolos, cuando decía, no es lo que entra en el corazón lo que contamina al hombre, o sea, hablando de los alimentos, sino lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina, lo contamina. Pablo lo entendió. Ahora bajo la nueva creación y el señorío de Cristo, Pablo entendió que es inútil estar haciendo diferencias de alimentos, porque en la 1 Timoteo 4:4 dice Pablo que los alimentos quedan santificados, quedan purificados a través de la acción de gracias. Porque nada ha de desecharse, dice Pablo en esta sección. Porque por la palabra de Dios queda santificado, por la oración también. Entonces Pablo entiende que hay cosas que no son inmundas, que no son pecaminosas en sí, como el vino, que no es pecaminoso, como la comida, porque ha entendido que esto no tiene nada, si se le da un buen uso. Por ejemplo, en el caso del vino, en caso de la comida, sabe que ya no tiene nada que ver con lo espiritual, lo sacrificado de los ídolos. Dice, no es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hay cosas que tu hermano en Cristo, que ha alcanzado un conocimiento más alto que tú en cuanto a su libertad, él va a considerar que hay cosas que no son inmundas en sí, porque la Escritura no es explícita en decirlo. Pero hay hermanos que no tienen este conocimiento. Hay hermanos que todavía no han alcanzado ese entendimiento, porque Pablo en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 8, abran su Biblia por favor, 1 Corintios 8, versículo 7, dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. Fíjense, no todos tienen este conocimiento, el que había alcanzado Pablo por medio del Señor Jesucristo. Dice el verso 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, no todos tienen el conocimiento, no tienen el entendimiento, no tienen la madurez, y para él hay ciertas cosas que son inmundas, pero quiero que lo entienda, hermano, que son para usted, no para el otro, son para usted. Personalmente es inmundo para usted, no para el otro cristiano. Entiéndase bien. Recordar que Pablo está hablando de las cosas indiferentes, que no son ni buenas, que no son ni malas. Por ejemplo, alguien puede decir, la música es inmunda y no debemos de escuchar ninguna clase de música. Es más, no podemos nosotros ni siquiera ir a la Plaza de Armas de Zacatecas y está tocando la Sinfónica de aquí del estado de Zacatecas. Ni siquiera podemos ir a sentarnos allí y escuchar un buen concierto de música clásica,
porque esa música no está dirigida hacia Dios, hermano. No puedes ir a eso. Ese es el concepto de algunos. Para él eso es inmundo. Para él. ¿Se entiende? Pero otro dice, bueno, yo sé que escuchar música de este género no tiene nada de mal. Yo puedo ir y sentarme con mi familia y disfrutar de un buen concierto, no pasa nada. Está bien, porque no es inmundo. Obviamente esto, quiero que me entiendan, no me malinterpreten, no estoy alentando a escuchar toda clase de música sucia que está circulando actualmente en el mundo. No estoy diciendo que vamos a escuchar música con un contenido grosero, donde se hace una apología al crimen, donde se exalta la inmoralidad. Obviamente estas cosas sí son inmorales, pero hay cosas que no, pero hay música que no es inmoral en sí misma. Usted recuerde la música de antaño. Hay música de antaño o hay música de algún artista que está caracterizado por tocar buena música, una buena letra, una buena poesía, donde exalta el amor hacia la mujer. Se debe entender, puede escuchar algo así, claro lo puede escuchar, mas no aquello que les he comentado. Entonces, para uno no es inmundo la música, para otro es inmundo la música, para otro es inmundo el baile. No puedes ni siquiera bailar una pieza, una melodía, porque estás bailando y estás dándole rienda suelta a la carne, hermano. No puedes hacer eso. Hermano, yo considero que esto no es inmundo si yo bailo con mi esposa una canción bonita en un momento especial, una fecha importante. No es malo, hermano. Pero es que estás bailando y eso te va a despertar las concupiscencias de la carne, hermano. Estoy bailando con mi esposa. No estoy bailando con otra persona. ¿Y qué dice? No, el baile no. Por favor, no bailen. Si el otro considera que es inmundo el baile, no lo haga. No lo haga, no baile. Ahora, otra vez vuelvo a puntualizar, no estoy diciendo cualquier clase de baile, porque hay bailes que son, pues, groseros. No van a bailar una lambada, ¿verdad? No lo van a hacer. Entonces, estoy diciendo en cosas aquellas que no son malas en sí mismas. Aquellas cosas que no son pecaminosas. Otro dice, no puedes ni siquiera brindar. Ni siquiera en el aniversario, ni siquiera en la graduación de tu hijo, de tu hija. No puedes brindar ni siquiera con una copa de vino, con un brindis. No lo hagas. Hermano, pero no es borrachera, solamente estoy acompañando este momento especial de mi hijo, de mi hija, de mi aniversario con una copita de vino tinto para tomarlo, pero no me estoy emborrachando. No es inmundo en sí mismo lo que estoy haciendo yo. Pero si alguien dice, si es inmundo, entonces para usted es inmundo. Para usted, en su criterio personal, es inmundo, pero para el otro, no. Pablo es lo que está diciendo en este versículo. Ahora, pasamos al versículo 15. Versículo 15. Y aquí quiero enseñar la segunda verdad. Usar de la libertad por encima del daño y perjuicio es no amar al hermano y apreciar un alma que Cristo salvó. Ahora, alguien podría preguntarse, hermano, entonces, ¿qué voy a hacer con mi libertad? ¿Qué hago con mi libertad cristiana? Usted puede tomar una copa de vino tinto en estas ocasiones, pero absténgase de hacerlo delante de alguno que es débil en la fe. Usted puede bailar una pieza musical, pero si hay alguien que está allí que le ofende a sus hermanos, mejor no lo haga. O sea, Dios hace más responsable al
fuerte en este contexto que al débil. El fuerte tiene que poner un límite, pues, a su libertad. Lo puede hacer, no lo haga en público, por favor. Espero que se vaya entendiendo el punto. Entonces, usar lo que tenemos en Cristo como libertad por encima del tropiezo, el daño que podamos ocasionar al hermano, es no amarlo y es no apreciar un alma que Cristo salvó. Aquí nos habla a nosotros que otra vez de la prudencia, porque dice el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. La tristeza del hermano viene por dos razones. Contristar es tristeza, dolor. El fuerte puede causarle al hermano débil, por causa de la comida, un dolor, una tristeza en la conciencia de el débil. Y esta tristeza puede venir de dos formas. Es cuando el hermano débil, animado por el hermano fuerte, de comer en contra de su propia conciencia, animándole, come, mira, tú puedes comer, tú puedes hacer estas cosas, no tiene nada de malo. Entonces el hermano débil dice, pues si el hermano fuerte tiene más conocimiento, más entendimiento, más madurez en la palabra, y si lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Pero lo hace, hermanos, en contra de su propia conciencia, y esto lo que va a provocar es crearle una confusión moral a tal hermano. Nosotros no podemos animar, o sea, el que es fuerte no puede animar al débil a hacer ciertas cosas si esto le crea un dolor de conciencia. O sea, baila, bebe, come, ve, haz. No, hermanos, no lo vamos a hacer. Miren, hay un asunto que es muy discutible siempre en diciembre y es la Navidad. No, que yo no voy a celebrar Navidad, que si tú la vas a celebrar y que tú esto y que vamos a hacer aquellas cosas y que no hacemos y bla, 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 bla. Y se hacen muchos videos en contra de la Navidad, a favor de la Navidad, etcétera, etcétera. Pero el hermano débil no puede ser estimulado por el fuerte a decirle, hazlo, celebra Navidad, celebra este día, celebra el día 10 de mayo, celebra el Día del Padre, celebra el 14 de febrero, celebra esto. No debemos de estimularlos a esto para no contristar su debilidad. Recuerde, es débil en la fe, no entiende todavía su libertad cristiana. No debemos de estimularlo para contristarlo. Pero también puede ser, hermanos, que el hermano débil puede ver a su hermano fuerte participar en ciertas actividades que él considera prohibidas y esto le puede contristar también. Solamente piensen en lo siguiente. Voy a hablar un poco cómo se siente tu hermano cuando te ve a ti pecando. Estoy hablando de cosas ya pecaminosas, no estoy hablando de cosas que no son ni buenas ni malas, pero pecando. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo, hermana? Las va a cometer, se desanima, es impulsado a hacer estas cosas, es animado, pierde su gozo, pierde su alegría. Dice, ¿cómo es posible? No puedes tú estar haciendo estas cosas. Eso pasa, hermanos, muchas veces. Entonces, no debilitar la conciencia, o más bien no ocasionarle dolor en la conciencia del hermano débil. Dice, si por causa de tu comida es contristado, ya no andas conforme al amor.
entristecer al hermano es no andar nosotros caminando en amor. Y Pablo ha hablado anteriormente acerca del amor. Romanos capítulo 12, abra su Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 10. Pablo ha escrito sobre este tema a la iglesia de que deben de conducirse, vivir en amor. Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice, ámense con un amor fraternal. Capítulo 13, versículo 7. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, el entristecer la conciencia del otro es no estar cumpliendo estas ordenanzas, estos mandamientos que el apóstol Pablo ya ha escrito anteriormente a esta iglesia. Ya no andas con amor si estás usando tu libertad de una manera incorrecta. El amor no piensa en sí mismo. El amor piensa en los demás. Actuar conforme al amor es ceder nuestros derechos legítimos de comer carne, es ceder nuestros derechos legítimos de hacer algunas cosas que no están prohibidas. Eso es andar en amor, cuando yo cedo mis derechos y en vez de estar pidiendo y exigiendo mis derechos, ¿y por qué me voy a abstener? ¿Por qué me tengo que sujetar a la debilidad y a la inmadurez de este hermano? Hermanos, Pablo nos instruye y nos dice que si hemos de amar, es que no vamos a pensar en uno, sino vamos a pensar en los demás, y ese amor me va a llevar a mí a renunciar a ciertos derechos legítimos que tengo. Eso es el amor. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1? El amor dice que el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace el amor? Si alguien se lo sabe, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, nuestra responsabilidad es caminar en el amor cristiano. El fuerte debe de preguntarse antes de comer carne, antes de hacer cualquier actividad: ¿vale la pena comer carne? ¿Vale la pena hacer estas cosas delante de mis hermanos? Y si el hacerlo, ¿qué voy a lograr? Y Pablo dice: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Está diciendo que por no cuidarte de ser prudente en tu libertad cristiana, puedes llegar a que, puedes provocar que aquel se pierda, y es un alma por la cual Cristo murió. Es no apreciar que Cristo salvó a esa persona. Y perder, mire, la palabra perder aquí no se entienda que es para perderse eternamente. No es que es para que se condene. Esta palabra no significa eso, que si Dios, más bien que si usted lo ve su hermano bailar, él se va a perder por toda la eternidad. No, no se refiere a eso. Esta palabra comunica una idea no de ser exterminado, sino de una ruina, no del ser, sino del bienestar. Eso es lo que significa originalmente. Es la misma palabra que se emplea en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es la misma palabra que se utiliza aquí, pierda, sino tenga vida eterna. A lo que se refiere, pues, es de que en aquel contexto pierde el bienestar de la vida eterna. Pero en este contexto que Pablo usa en este versículo, es que el hermano débil en la fe va a perder un bienestar. ¿Y en qué sentido? Es que va a perder ese bienestar espiritual, va a perder el bienestar de llegar a crecer espiritualmente. Ese hermano cristiano va a perder el gozo de su dulce comunión en Cristo por causa del hermano fuerte. A eso nos está hablando, nos está diciendo Pablo. No hagas, pues, que por causa de lo que tú haces, llegue tu hermano a perder su comunión, su crecimiento, su desarrollo espiritual que debe estar mostrando en Cristo. Porque en Cristo murió, dice el verso 5. Cristo amó tanto a los demás, que Él estuvo dispuesto a hacer el más grande sacrificio para que no se perdiera eternamente ninguno de los que estamos aquí. Cristo hizo ese sacrificio. Cristo entregó su preciosa sangre. Cristo entregó su preciosa vida. Cristo hizo ese perfecto sacrificio en la cruz para salvarnos. Él lo hizo. Entregó todo. Sacrificó todo, Cristo, por el bienestar de que ese hermano tuviera vida eterna. Ahora, Él lo hizo, Cristo. Ahora nosotros, ¿acaso no estamos dispuestos a hacer un sacrificio también por los demás? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Si Cristo dio su vida entera por Él, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer por ese hermano? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades por el bienestar de los demás? ¿O seguiremos usando nuestra libertad de una forma egoísta, sin importarnos lo que piense el otro? Versículo 16, hermanos. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. La versión de la Biblia, lenguaje sencillo, lo traduce de esta manera. No permitan que se hable mal de su libertad que Cristo les ha dado. Repito, no permitan que se hable mal de su libertad que Cristo les ha dado. Esto nos habla a nosotros de cuidar, pues, nuestro testimonio. Cuidar el testimonio es bien importante. Dice la Escritura que nosotros somos luz, somos sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Somos sal. Y dice Cristo en esta sección: así alumbren nuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, mi testimonio es bien importante. Es importante mi testimonio, hermanos. Lo debemos de cuidar. Yo muchas veces les he dicho, podrán decir de nosotros que no es cierto, que bla, 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 y que la doctrina, pero lo que no puede el hombre o no dar lugar a que las personas pisoteen nuestro testimonio de una manera cruel. Nuestro testimonio es bien importante. Es algo valioso que tenemos porque este testimonio trae honra a Cristo, trae honra a Dios. Y Pablo dice, no permitan que se hable mal de esa libertad que tienen en Cristo. Ayer les hablaba yo a los hermanos
que hay muchos canales, hay muchos canales en YouTube de apologistas cristianos que les gusta hacer debates y debaten de un tema y debaten de otro tema. Y ustedes no se dan cuenta del daño que le están haciendo al nombre de Cristo. Porque se ponen allí, el internet es una ventana para el mundo. Y atacándose entre sí. Atacándose. Es más, he visto que se han dicho palabras tan fuertes, se han dicho palabras tan fuertes como eres un canino hereje, el perro hereje eres tú. Imagínense los comentarios. De veras, estos videos y estos debates son más interesantes que la obra en América. Voy por las palomitas y voy por el refresco. Imagínense el vituperio que están trayendo al nombre de Cristo. Por eso decía Martin Lloyd-Jones, ese gran predicador de Inglaterra, decía: yo nunca voy a ir a debatir en televisión con algún ateo, porque solamente va a ser el espectáculo de los presentes y nadie ha ganado un alma a Cristo por ganar un debate. Ni nadie ha hecho esto. Debemos de cuidar mucho el testimonio cristiano, nuestra libertad. No debemos de dar pie, no debemos dar lugar a que se hable mal de nosotros, y menos entre los incrédulos, hermanos. Si un incrédulo ve a otro cristiano, uno de este lado y otro de este, que están discutiendo, están ofendiéndose mutuamente, qué atractivo va a ser para ese incrédulo la fe en Cristo. Dígame, no va a ser atractivo. No se hable mal, pues, de nuestra libertad que Cristo nos ha dado. Lo pongo en contexto. Ahora, tercera verdad, hermanos. Las realidades de la verdadera vida cristiana van más allá de las cosas no esenciales. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mire, los cristianos no tenemos que limitar el reino de Dios solamente a cuestiones de comida, de bebida, de no toques, no hagas. No lo debemos de limitar a esto. Nosotros tenemos que estar más enfocados en las cosas importantes, en las cosas que realmente son esenciales, que en las cosas menos importantes y menos esenciales. Lo que tenemos que tener como enfoque nosotros los cristianos es que lo más importante en el reino de Dios es lo que es producido por el Espíritu Santo, que es la justicia, la paz y el gozo. Eso es lo que verdaderamente cuenta, hermanos. Pero la gente muchas veces piensa que el reino de Dios solamente está limitado a cosas secundarias, a cosas no esenciales, como no te pongas aretes, no uses pantalón, no bailes, no escuches música, no acompañes tu comida con una copa de vino. La gente piensa que eso es el reino de Dios. Eso lo limitan solamente a estas cosas. Y Pablo dice que no es así. El reino de Dios va más allá de lo externo.
El reino de Dios va sobre aquellas cosas internas del corazón que son producidas por el Espíritu Santo. Esa es la característica del reino. Habla acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es ese lugar o ese tiempo donde Dios tiene la suprema autoridad, donde Dios gobierna con supremacía. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios se puede entender de dos maneras. Un reino interno, invisible, y un reino externo, visible, tangible. Nosotros ahora estamos en el reino de Dios. Ahora nosotros estamos bajo ese reino a través de Cristo. Porque cuando Cristo vino a la tierra y expulsó a los demonios y hizo grandes obras, dice, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué el reino de Dios está cerca ahora? Porque Cristo, el Rey, estaba presente. Esta es la forma invisible ahora que está operando el reino de Dios. Pero ese reino tiene alguna singularidad única, que en ese reino de Dios solamente se puede entrar a través del nuevo nacimiento, a través de del nacimiento que produce el Espíritu Santo. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Tienes que creer en Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que poner toda tu confianza en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa es la manera que tú puedes entrar al reino de Dios. Es reconocer el Evangelio, es reconocer la obra perfecta de Jesús. Solamente a través de ese reino. Y ese reino, hermanos, ya está operando en nosotros. Pero también viene de una manera visible, en que ese reino se va a hacer literal en este mundo. Se va a hacer literal el reino. Jeremías 33:15 nos habla de eso. De lo que va a venir a ser el reino de Dios. Por eso, si alguien está aquí en esta tarde que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido de todo corazón y que piensa que el simple hecho de solamente asistir a una reunión cristiana, eso lo hace merecedor del reino de Dios, no, tiene que entrar a través de Cristo a ese reino, según Juan capítulo 3, versículo 5. Ahora nosotros somos parte pues de ese reino. Estamos esperando ese reino literal también. De hecho debemos de hasta orar por el reino. Venga tu reino, Señor, con nosotros. Dice Cristo en el Sermón del Monte, cuando está enseñando la oración modelo a sus discípulos. Pero el reino de Dios ahora es justicia. La versión Dios habla hoy traduce este versículo, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o de beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Entonces es vivir una vida de justicia, haciendo el bien. Ese es el reino de Dios, hermanos. ¿De qué le sirve al hermano, por ejemplo, débil, no comer ciertas comidas o hacer ciertas cosas si no vive una vida de bien, de justicia con sus semejantes? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve, hermanos, que la gente se ocupe en interpretar el reino de Dios solamente en estas cuestiones superficiales, pero no tenga paz,
no tenga una relación armoniosa con las demás personas? ¿De qué sirve que el hombre no guarde Semana Santa o no la celebre, pero está enemistado con su hermano, con su hermana, con su vecino, con su hermano en la iglesia? ¿De qué sirve esto? Cuando lo más importante es vivir en paz, en una relación armoniosa con sus hermanos. ¿De qué sirve no hacer algunas cosas si no hay gozo, si hay amargura en el corazón? ¿De qué sirve eso? El reino, pues, está caracterizado por un gozo también que está fundado en la obra de Cristo, en la obra que Él hizo. El alma siente una profunda satisfacción al contemplar la maravillosa salvación que Dios ha llevado a cabo a través de Jesús. Esto desborda en una adoración y alabanza continua en el corazón de los hombres. Cristo, hermanos, nos ha traído el reino de Dios. Cristo nos ha traído la justicia. Cristo nos ha traído la paz. Cristo nos ha traído el gozo. En eso es lo que nos debemos de enfocar más que en lo superficial, en lo menos importante. Y cuando un cristiano entiende que estas virtudes son las que se deben de buscar en lugar de las cosas no esenciales, esto va a evitar heridas mutuas, juicio y menosprecio entre ellos. Enfocarnos en lo que realmente es esencial, porque el que en esto sirve a Cristo agrada. A Cristo sirve, más bien agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dios es satisfecho, los hombres aprueban tal conducta, tal vida, que dígame usted, ¿qué hombres van a desaprobar una vida justa? ¿Qué hombres van a criticar a alguien que tiene gozo? ¿Qué hombres se van a oponer a esta vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? ¿Quién se va a oponer? Es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, debemos perseguir la paz. Perseguir la paz entre nosotros. No debe de haber desunión, no debe de haber disensión. Era el problema que estaba enfrentando la iglesia, que si no se entienden estas cosas, esto puede llevar a una división. Y tristemente muchas congregaciones se han dividido por estas cuestiones no esenciales, porque tú estás celebrando Navidad, porque tú estás celebrando Semana Santa, porque tú estás cantando de esta manera, porque tú estás pintando el salón de esta forma. Esas cosas tan triviales, hermanos. Jamás nosotros debemos de permitir que cosas no esenciales amenacen la unidad y la paz entre nosotros, sino más bien seguir la mutua edificación. Estamos para construirnos, no para derribarnos entre nosotros. ¿Cuál es el punto, pues? Que a través de mi libertad cristiana no ocasione tropiezo, caída al hermano débil. Que viva en el amor, que viva en las cosas verdaderas, que es una vida de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Y demostrando esto, lo que está aquí
Eso es lo que debemos de hacer ahora. Que entienda pues que mi libertad cristiana tiene límites y que no debo de abusar de ella. Y que esto no me lleve a ofender o a debilitar a un hermano cristiano. Vamos a orar.